Pues lo que estaba diciendo, básicamente, hablando de los gasoductos de Nord Stream, ¿de acuerdo? Que recordemos iban de Rusia a Alemania. 4 fugas, se ha descartado que pueda ser un accidente, porque se detectaron seísmos que coinciden con el momento de las fugas, y son seísmos que no han sido provocados, o sea, seísmos no, movimientos, pero seísmos no naturales, o sea, explosiones que no corresponden a fenómenos naturales, básicamente en esas 4 zonas, ¿de acuerdo? Y pues hablaba un poco también del hecho de que hay teorías que señalan a Rusia principalmente, luego algunos también hablan de Estados Unidos. Los tubos, al haber entrado agua debido a las explosiones y que han sido destruidos, pues esa agua ha corroído el tubo por dentro y no va a poder ser utilizada de nuevo. ¿De acuerdo? Y aquí es donde entra un poco también, por cierto, comentar que también he comentado, no sé si se me escuchaba cuando he dicho lo de que han liberado gases de efecto invernadero muy nocivos, y que se habla de que el gobierno de Dinamarca ha dicho que se van a liberar gases que van a contaminar 1/3 de lo que contamina Dinamarca en un año. O sea, que es evidentemente una barbaridad. Y luego aquí pasamos a las teorías. Hay una teoría que apunta que ha sido Rusia, ¿no? Que es la teoría más firme, la que la Unión Europea y OTAN sostienen. Evidentemente, pues porque Rusia ahora mismo está enfrentada con el resto de Europa por el tema de Ucrania. Pros de... O sea, ¿qué tiene esta teoría de cosas que... en contra, por decirlo de alguna forma? El hecho de que esos gaseoductos son infraestructura rusa para proveer a Europa de gas. Por tanto, destruir miles de millones de euros en tu propia infraestructura es difícil de creer. Es raro. ¿Dónde sí que tiene sentido esto? Esto sí que tiene sentido en el hecho de que Rusia ya no tenía previsto vender más gas a Europa. ¿De acuerdo? Por tanto, al no tener previsto vender más gas a Europa, ya no iba a utilizar esos gaseoductos, porque Europa está intentando ser independiente del gas de Rusia. Y Rusia iba a mover su mercado hacia Asia. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que en esa tesitura sí que tendría más lógica que hubiera sido la propia Rusia la que hubiera destruido esos gaseoductos. La otra teoría apunta a Estados Unidos. ¿Por qué apunta a Estados Unidos? Porque sí que es cierto que Estados Unidos se beneficia totalmente de esto. Estados Unidos, evidentemente, al no estar situado en Europa, no se beneficia de esta infraestructura, de estos gaseoductos, no depende del gas de Rusia, y Europa pasaría también a ser más consumidor de energía americana al no disponer del gas ruso. ¿De acuerdo? Además de que también en esa zona se dice que estaba bajo prácticas militares del ejército americano. Lo que está claro también es que sea quien sea que haya hecho estas 4 fugas, ha sido un estado, y además potente militarmente. Es decir, no hay ningún grupo terrorista, no hay ningún estado pequeño que sea capaz de hacer esto, de provocar estas 4 fugas, de destruir el Nostrum así. ¿Y quién? Seguro que no lo ha hecho, pero sale bastante beneficiado de este movimiento. España. Y explico por qué. Con la eliminación de los Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, ya no hay gas que pueda venir de Rusia. Y mientras tanto, la única solución que queda es depender del gas de Argelia. Y el gas de Argelia, puede haber una prolongación que vaya hacia Italia, eso es lo que se estaba proponiendo después de que España se hubiera enemistado con Argelia. Podría haber sido. Se rumorea también que Pablo Iglesias podría haber estado dando clases de apnea para poder sumergirse a los entre 80 y 100 metros de profundidad que hace falta para poder perforar el Nord Stream. Y bueno, pues España salía beneficiada por lo que comentaba de que ahora el gas puede entrar por Argelia, y el gas de argelino de momento entra por España. Además de que Argelia, si se llevara bien con Marruecos, que no se lleva bien, podría reactivar el segundo gasoducto que tiene, que pasa por Marruecos y también va a España. Y en esta tesitura España pasaría a ser proveedor de gas de Europa, porque, como digo, esos gasoductos que tienen origen en Argelia pasarían por España y España proveería al resto de Europa. ¿Cuál es el problema de esto? Que para ello tiene que pasar por Francia. ¿Y Francia por qué está radicalmente en contra de que esos gasoductos
pasen al resto de Europa por España. Porque ¿no se supone que iba a cerrar Argelia algo del gas por la que tiraron España con Marruecos? A ver, Argelia ha amenazado, es una muy buena pregunta, Argelia amenazó a España con que todo el gas que le proveía se lo iba a dar menos gas y más caro, y que España no enviara nada de gas a Marruecos de vuelta, porque en ese caso sí que le cerraba el gas del todo. Por eso yo decía lo de que Italia se estaban proponiendo hacer el gasoducto, una prolongación hasta Italia para evitar España, porque Argelia está enemistada con España por el tema de que España ha cambiado su postura con Marruecos y se ha hecho más amiga de Marruecos. Recordemos que Marruecos y Argelia se llevan a muerte. Entonces, claro, si Argelia sí que cerrara definitivamente con España, podría hacer esa prolongación hasta Italia del gasoducto. Cierto. Mientras no sea así, pasaría por España y Francia tendría que aceptar hacer esa prolongación del gasoducto de España al resto de Europa. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Francia no quiere por dos razones. Bueno, realmente es por una. Bueno, podríamos decir que la primera es porque nos tienen mucha tirria y la segunda y más importante es porque defienden sus intereses económicos. Y de momento, Francia es proveedora de energía porque tiene mucha energía nuclear. Francia tiene muchas centrales nucleares y provee de energía a Europa. ¿Qué pasa si entra España como competidor vendiendo gas? Pues que Francia se queda sin un cacho importante del mercado. Lo bueno aquí es que mientras la Unión Europea presione a Francia para que haga esa prolongación de gasoducto, se hará. Porque Francia no tiene suficientemente peso sola dentro de la Unión Europea para hacer algo que perjudica a todos los países de la Unión Europea. Porque si se hiciera ese gasoducto, España es la que más sale ganando porque cobra como mediador en esa prolongación del gas al resto de Europa, pero digamos que, o sea, beneficia toda Europa porque se puede proveer de gas desde Argelia. La que sale perdiendo, como digo, es Francia, y Francia es la que tiene que aceptar esa construcción de la infraestructura necesaria para dotar de gas al resto de Europa. Entonces, aquí evidentemente España no es, porque España no tiene la capacidad de hacer un sabotaje así, y que no tendría ningún sentido. Pero es cierto que indirectamente España puede ser beneficiada en ese sentido. ¿De acuerdo? Y esto es hasta lo último que se sabe del Nord Stream. Yo tengo mucha curiosidad por saber quién ha sido. Lo primero que se me viene a la cabeza también es Rusia, como todos, porque al final a lo mejor ya no iba a utilizar esas infraestructuras. Pues que de todas formas, por si acaso, de cara al futuro, destruir dos gasoductos tan valiosos, no veo que tenga demasiado sentido. Es todo muy raro.